Le damos la bienvenida una vez más a su programa Perspectiva Sociológica, su servidor José Clemente Lazo, coyunturalmente director del Departamento de Sociología. Hemos llevado adelante este programa de radio durante ya un año, estamos contentos, estamos de celebración, nos mantenemos al aire ininterrumpidamente todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Agradecemos de antemano a nuestros miles y miles de oyentes que hacen posible mantenernos al aire. Definitivamente en este año nosotros hemos trabajado arduamente en dar información, docencia, a través de análisis científico de diferentes científicos sociales que puedan darnos luces de lo que ocurre en la realidad social panameña, mucho y muy importante en el tema de nuestro primer año, que coincide plenamente con el primer año del gobierno del presidente José Raúl Mulino, en el que hemos sido bastante críticos y también consejeros de esta tribuna de las decisiones que se están tomando en el país como tal. Hemos llenado esto de diferentes tipos de invitados que han dado luces en diferentes temas y hoy, como siempre, vamos a estar trabajando en lo que ha dicho el presidente de la República en su última conferencia de prensa y principalmente en todas las actividades que el Departamento de Sociología viene realizando. Como siempre, este es un programa que trae muchos invitados. Hoy tengo dos super invitados. El profesor Edgardo Aguilar del Departamento de Español, quien me ha prometido hacer un análisis importante del documento que fue publicado en todos los periódicos, en donde resume, creemos que resume, un conjunto de, entre comillas, logros que el gobierno nacional ha realizado en este primer año. También tenemos a la profesora Noemí Aparicio, que es especialista en el tema del agua, principalmente está terminando su maestría en sociología, con especialización en políticas sociales, está haciendo una investigación para su tesis de grado que tiene que ver directamente con el tema de la gestión del agua. Un tema que en el informe del presidente aparece maravillas de lo que están haciendo con el agua, pero que parece no se está reproduciendo en la realidad social panameña. Antes de darle paso a nuestros invitados, siempre hacemos los anuncios respectivos y las informaciones que el Departamento de Sociología viene trabajando. Por supuesto, le pedimos a todos nos sigan en las redes sociales, Sociología UP, para Instagram, Facebook, Twitter, que ahora es X, TikTok y principalmente YouTube, en donde se cargan la grabación de todos estos programas y los puede ver cuando usted guste, claro, con el tiempo prudencial entre la edición y la publicación de estos documentos. Ahí están acumulados todos los Perspectivas Sociológicas Radio y también los Perspectivas Sociológicas Televisión, porque también tenemos un programa de televisión sobre perspectivas sociológicas. También ahí en la página de YouTube anunciamos directamente todas las actividades que se graban dentro del campus universitario y que el Departamento de Sociología viene realizando. Queremos destacar que también tenemos a la disponibilidad el teléfono 6701-6985, 6701-6985 para sus comentarios vía WhatsApp, en el que podamos darle respuesta a sus dudas o que ustedes puedan opinar referente a lo que conversamos en este programa Perspectiva Sociológica. Días importantes, hoy es 11 de julio, Día Mundial de la Población. Un elemento sumamente importante de análisis. Creo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Población aquí en Panamá ha hecho algunos esfuerzos y actividades con la Universidad de Panamá para efectos de dar prevalencia principalmente a la situación de los diferentes grupos poblacionales que están en el país y las condiciones de vida que se tienen como tal. Precisamente el Departamento de Sociología viene preparando una oferta de posgrado en estudios de población con algunos profesores internacionales que nos están ayudando a la construcción de una malla curricular que nos permita tener muchísima claridad del abordaje y la formación de nuevos profesionales en estos análisis de población que son absolutamente necesarios para la toma de decisiones. Esperemos que podamos concretarlo para el próximo año. También los invitamos para que puedan leer el artículo de todos los domingos que sale en la Estrella de Panamá, en la página de Pensamiento Social, que es una página de un grupo de profesores y profesionales y científicos de las ciencias sociales que constantemente todos los domingos, ya llevamos un poco más de una década, todos los domingos se publica en la Estrella de Panamá la página de Pensamiento Social, donde algún científico social hace un análisis de los temas que en la coyuntura y también en lo que se debate en la realidad social aparece.
Este domingo el artículo está a cargo del sociólogo Guna, Jesús Alemancia, donde analiza la problemática del canal, los embalses y las demandas de las comunidades. En ese sentido, el autor menciona que estas son exigencias fundamentadas, nacidas de la necesidad de defender el territorio, la dignidad y el derecho a decidir. Ignorarlas no solo sería un error político, sería una violación ética y legal del compromiso del país con su gente y con la justicia ambiental. Les invitamos entonces a adquirir la Estrella de Panamá el día domingo y hacer los comentarios, si fuera por redes sociales, sobre lo que opinan de este artículo del profesor Guna, Jesús Alemancia. Más informaciones del Departamento de Sociología. El Departamento de Sociología se está preparando para ofrecer, para la redundancia, nuevas ofertas académicas a nivel técnico, como el técnico de planificador social y el técnico en sociometría. Estas ofertas académicas están dentro de una comisión del Departamento de Sociología coordinada por el profesor Alexis Rodríguez. Próximamente vamos a estar mencionando los requisitos y los espacios necesarios para la apertura de estas nuevas carreras a nivel técnico que pueden permitir precisamente formar profesionales en lo que la sociedad en su conjunto está necesitando. También nos reunimos con el director del CIDES, del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible, que está ubicado en la Ciudad del Saber, el doctor Juan Moreno, en donde hemos establecido un conjunto de conversaciones para lograr una firma de un convenio entre la Universidad de Panamá, por supuesto, y el CIDES, para efectos de desarrollar actividades académicas, asesoría e intercambios importantes de nuestros especialistas en el tema ambiental, porque el Departamento de Sociología se maneja mucho en el tema ambiental, tenemos varios especialistas en este tema, que le permitan precisamente participar de diferentes actividades con el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible. Agradecemos públicamente al doctor Moreno por la visita que nos realizó en el Departamento de Sociología. También queremos destacar el éxito de la visita del doctor Gonzalo Basile, en el que se desarrolló un seminario o taller con diferentes actores del tema de salud para efectos de analizar esa forma de refundación de los sistemas de salud, principalmente el análisis panameño y el tema de la soberanía sanitaria como elemento fundamental. Fue un éxito. El doctor Basile, junto con el profesor Roberto Pino, coordinador del grupo de investigación del Departamento de Sociología, hicieron gira por Chiriquí, en la UNACHI, y por el Centro Regional Universitario de Veraguas, en donde se reunieron con diferentes actores y profesores para debatir sobre estos temas y principalmente estructurar las acciones académicas necesarias para contribuir desde nuestro punto de vista, desde el papel de la universidad como tal, a el desarrollo de los sistemas de salud en Panamá. También queremos felicitar el esfuerzo de nuestros profesores que constantemente están tratando de insertar diferentes dinámicas a lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje en sociología. Felicitamos a la profesora Rita Ramos, que ha utilizado muchos de sus grupos para hacer ferias en donde ha proyectado los productos académicos que están realizando dentro del aula con los estudiantes. Fuimos a una feria de los estudiantes de radiología en donde presentaron resultados de análisis que han hecho sobre el tema de sociología de la salud. También al profesor Florencio Díaz lo felicitamos porque también ha llevado a los estudiantes a una gira a la biblioteca Simón Bolívar, en donde le ha enseñado precisamente cómo se hacen búsquedas en la hemeroteca. Cada vez más se ve la falta de asistencia de los estudiantes a la biblioteca. Se apoyan mucho en el tema de las tecnologías, que no está mal, pero la biblioteca sigue siendo un punto importante dentro de las dinámicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje de cualquier institución académica, y así la Universidad de Panamá. También felicitamos a la profesora Nadia Vázquez por el tema de algunos videos que ha hecho con respecto a los debates que realiza dentro del aula de clase con temas que tienen que ver con los problemas sociales contemporáneos, principalmente en sus grupos que están ubicados en la Facultad de Comunicación Social en la carrera de periodismo. Ha puesto a los estudiantes a debatir estos temas, al intercambio como tal, que suma mucho a los conocimientos de nuestros estudiantes. También queremos resaltar que nos proponemos para el próximo año a ofrecer algunos programas a nivel de posgrado,
principalmente la reapertura de la maestría en sociología con especialización en política social, su segunda corte, que debe estar en funcionamiento a partir del primer semestre del próximo año. Ya la primera corte tiene a nuestros estudiantes en proceso de tesis, esperamos graduar algunos de ellos antes de que finalice el año, y estamos preparándonos para la reapertura de la maestría en sociología con especialización en política social, para que los interesados estén pendientes de las inscripciones de la segunda corte. También, como hemos mencionado en su momento, estamos trabajando en la maestría en estudios de población. El doctor Didimo Castillo, sociólogo panameño, experto en estudios de población, nos está ayudando con la coordinación del trabajo para presentar este proyecto ante la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá. También tenemos una comisión trabajando en la futura maestría en sociología con especialización en riesgo ambiental. La profesora Keila Mabel Rodríguez Bernal está trabajando como coordinadora de esta comisión, en donde el grupo de investigación de Sociedad y Ambiente del Departamento de Sociología está llevando adelante esto con un grupo de especialistas del departamento. Y por supuesto, todos estamos esperando la conclusión y final aprobación del doctorado en Sociología para verificar su apertura al segundo semestre del próximo año 2026. Estas informaciones queríamos entonces, antes de darle paso a nuestros dos invitados que tenemos acá, recomendar la lectura de dos libros que hemos venido consultando y que están dentro del análisis de lo que es la coyuntura y lo que está ocurriendo directamente, no solo en Panamá y la vuelta a las derechas extremas en otros países, sino en el mundo como tal. Queremos recomendar el libro Contra el Homo Resignatus, 7 ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto, de Lucas Rubinich. Este libro, en efecto, trata de hacer un análisis de lo que ocurre y las formas de pensamiento que tiene la población frente a los embates de la política y principalmente de la política de derecha extrema en este país. También estamos recomendando la lectura del libro La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni, que principalmente hace un análisis de estos argumentos y narrativas que en algún momento de la historia eran adoptados por grupos de izquierda, hoy son adoptados por la derecha y efectivamente logran capitalizar dentro de las tendencias políticas y las tendencias de nuestros electores frente a la decisión de las elecciones por los que se han elegido precisamente dentro del país. Con estas informaciones entonces terminamos la primera parte de este primer segmento. Hoy, como hemos dicho, tenemos invitado al profesor Edgardo Aguilar. Profesor Edgardo, bienvenido. Muchas gracias, profesor Lazo, y a la audiencia por estar aquí con nosotros pendiente. Y la profesora Noemí Aparicio. Profesora Noemí. Hola, mucho gusto, agradecida por esta invitación. Bien, entonces estamos aquí directamente para analizar, bueno, hemos visto que todos los periódicos del país hace 2 días o 3 días publicaron un librito que, por cierto, se ve bastante completo, no es nada económico por lo que hemos visto, de los supuestos logros en 365 días del primer año de la gestión del presidente José Raúl Mulino. El profesor Edgardo Aguilar nos hace un análisis de eso. Profesor Edgardo, ¿qué opina de este documento? Bueno, como ha mencionado, en principio un informe que salió en los medios locales, en los periódicos, eso indica pues que ha habido una estrategia totalmente política por parte del gobierno de difundir un informe de gestión. La primera cuestión es en qué circunstancias se difunde este informe y qué se difunde en el informe. Recordemos que el informe tiene como objetivo plasmar los logros, en este caso son logros institucionales. Además, un informe de este tipo pretende validar cierto tipo de aceptación en las redes sociales, es decir, en todo aquel que participe en el Estado, en el gobierno. Es decir, el informe trata de que se acepte lo que se ha hecho. También el informe pretende mantener una comunicación totalmente abierta, es decir, lo que se transmite o lo que se plasma en un informe es supuestamente totalmente
abierto al público, o más bien todos los ciudadanos saben que se han realizado tales acciones. Para, digamos, acercarnos a comprender el informe, a mí me gustaría comenzar con, bueno, saben que me gusta el análisis del discurso. En esta ocasión, como el informe tiene elementos gráficos, el análisis del discurso se vale de la multimodalidad, que también es una subdisciplina del análisis del discurso, donde estudia esos elementos, esos artefactos visuales que inciden en los mensajes. Por ejemplo, aquel que tenga el informe puede notar que aproximadamente hay de 86 a 95 imágenes. Eso es un primer acercamiento. Luego hay que pensar si de esas imágenes, cuáles son los espacios donde están insertadas esas imágenes. Aproximadamente hay 46 imágenes que están en espacios cerrados y sobre todo en instituciones. ¿Qué nos indica esto? Que la mayor parte de la labor se ha hecho dentro de un escritorio, se ha hecho en la toma de decisiones totalmente, digamos así, cerrada a un espacio. Hay espacios, hay imágenes que indican que hay espacios totalmente abiertos, es decir, que aquel agente político se ha movido, se ha trasladado y ha hecho su actuar político fuera del escritorio. Lo interesante es que cuando uno reflexiona sobre estos espacios cerrados, ya se puede imaginar o trazar cuál ha sido la actividad política del primer año de gestión. Es decir, podríamos nosotros decir que el gobierno ha tenido una acción totalmente abierta con sus ciudadanos. Hemos visto nosotros a un equipo del Ejecutivo en espacios abiertos donde haya diálogo, haya actividad política. Es una primera reflexión. También dentro de esas imágenes podemos notar dónde se enfoca el perfil del presidente, es decir, fotos o imágenes que tengan la foto del presidente. La foto del presidente es un símbolo del mayor poder del Estado y por tanto se desglosan luego otras cuestiones con estas imágenes del presidente. Por ejemplo, ¿con quiénes sale el señor presidente en estas fotos? Hay algunas subcategorías que pude ver aquí, entre esas principalmente funcionarios. Si leen el informe, el señor presidente sale con personal del MOB, MINSA, Mitradel, Relaciones Exteriores, IDAN, INADE, es decir, todo un aparato institucional. Sale también con deportistas, especialmente con Roberto Durán y con Ateina Bailón. Si ven el informe, me gustaría que le prestaran atención cuando salen con los deportistas, con algunos vendedores, o precisamente con uno o dos vendedores dentro de las 95 imágenes que hay, que posiblemente haya sido en una feria de venta de verduras, y le extiende la mano, una mano extendida, y bueno, lo que anota aquel analista del discurso es qué simboliza esa mano extendida, ¿no? Bien, también con niños, hay dos fotos con niños, unos niños que participaron seguramente en alguna actividad con los bomberos, y luego con una familia en la página 54. Para el análisis del discurso se plantea pues quiénes son estos. No hemos podido estudiar un poquito más de quiénes precisamente son estos que acompañan. Quizá nos acercamos, por ejemplo, a Roberto Durán y a Ateina Bailón, que Ateina es una deportista que se destacó en Panamá y obtuvo un gran reconocimiento porque venció, me parece que en las Olimpiadas, a una polaca, y obtuvo una premiación y fue símbolo del deporte. El tema es que en el caso del deporte, el deporte se convierte en un logro nacional. Profesor, dos cosas que rescato del análisis que está haciendo, del análisis de contenido. Uno, usted indica que generalmente los espacios donde están las fotografías son espacios de oficina. Sí. Es decir, que muestra una falta de contacto directamente con las comunidades y sus necesidades como tal. Eso es lo que estoy entendiendo en primera instancia. Y dos,
destaca la participación o la figura del presidente junto a personas con algún nivel de popularidad. Eso busca en alguna medida entonces establecer propaganda que trate de buscar simpatía por parte de la población como tal. Yo creo que en el fondo esto no le está funcionando al señor presidente. En la última encuesta de la Estrella de Panamá habla de una aceptación de menos del 3%, de una encuesta que se aplica a nivel nacional y que se destaca como una muestra significativa. El presidente ha declarado en diferentes posiciones que él no está aquí para que lo quieran mucho, pero resulta que quienes han mostrado esta posición de no aprobación es la población que se supone a la que el presidente se debe como tal. Entonces, cuando uno ve el detalle del informe, porque lo he visto en cada una de las secciones que se ha tocado, se ve como si realmente fuera una realidad totalmente distinta a la realidad que se experimenta en la vida cotidiana de las personas como tal. Yo creo que si esto fuera tan claro como se establece como tal, porque habla de miles y miles de personas beneficiadas, y ahora vamos a hablar del tema del agua, porque vamos a hacer énfasis en dos temas muy particulares. La profesora Noemí Aparicio está acá para hacer el análisis sobre el tema del agua y la gestión. Ahora vamos a ver lo que dice el informe y la realidad que supuestamente está sucediendo. Y el otro tema que vamos a tocar, quizás en profundidad, es el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, su servidor humildemente ha trabajado este tema durante más de una década y podríamos ver qué es lo que dice el informe con respecto a lo que en la realidad está funcionando. Y así sucesivamente vamos a tratar de traer especialistas para analizar los logros de 365 días y los expertos en desarrollo urbano, porque hay un tema de viviendas que aparentemente pareciera que todo el mundo tiene una vivienda digna en este país, según lo que dice el informe. Entonces, hay contrastes entre lo que dice el informe, lo que piensa la gente de la gestión gubernamental y lo que en la realidad concreta se está desarrollando. Entonces, ¿qué me dice de eso, profesor? Bueno, para darle paso a la profesora Noemí, recordar que el informe pretende evidenciar logros. Es decir, hubo logros y se difunden y deberían ser aceptados por esos ciudadanos porque se comparte a través de un texto totalmente institucional, y caro, político, ¿no? Caro, ¿no? Entonces, la cuestión ahora es no quedarnos solamente con el informe, como muy bien ha dicho usted, e ir al análisis directamente. Creo que ahí vamos entonces con el tema de seguridad ciudadana y la gestión del agua. Por supuesto. Entonces, para ir dándole vuelta a lo que ha dicho, entonces tenemos un documento caro, por supuesto, porque dice que hay contención de gastos, pero este documento creo que se pudo haber hecho en papel periódico, pero es cartulina espejo. Los que conocemos un poco el tema de publicaciones entendemos lo que costoso que es esto para haber salido en todos y cada uno de los periódicos a nivel nacional, ¿no? Sería interesante saber cuánto fue el costo de esto para tirarlo a nivel nacional. Lo otro son los contenidos, que el que lo lee dice que definitivamente hay una película que se llama Un Mundo Maravilloso. Entonces, definitivamente, The Wonder World. Definitivamente hay un mundo maravilloso de elementos que están aquí, que yo definitivamente no los veo ni los consigo, principalmente en los análisis que hemos hecho, por lo menos en el tema de seguridad ciudadana y en el tema, no sé, la profesora después de esta pausa nos va a hablar de el agua y su condición como tal. Vamos a una pausa de 1 minuto y regresamos enseguida con Perspectiva Sociológica. No se vayan, por favor, manténganse y sigan escribiendo al WhatsApp. Con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando el informe de los 365 días del presidente José Raúl Mulino. Lo tenemos acá. La primera parte del programa, el profesor Ricardo Aguilar ha hecho un análisis bastante detallado de imágenes, sentidos y visiones dentro del análisis de contenido. Profesor, usted nos ha destacado y hemos visto que en efecto, o ha concluido en efecto, que el documento, aparte de ser caro, y lo repito, es un documento que trata de uno destacar o quizás repuntar en términos de propaganda frente a lo que supuestamente ha hecho el gobierno nacional durante el primer año, aparte de que usted destaca también que las imágenes muestran un poco contacto con la realidad de las comunidades como tal.
Bueno, nosotros íbamos a profundizar en el análisis. Hoy tenemos invitada a la profesora Noemí Aparicio, principalmente para verificar lo que es la condición del agua en su investigación que viene desarrollando en la maestría en sociología con especialización en política social, y está haciendo un análisis precisamente del agua como tal. Pero antes de darle la palabra, profesora, yo quería, para que tengan los insumos necesarios, destacar lo que dice aquí que el IFAL, que el IDAN ha hecho. Dice: Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, agua y dignidad para todos los panameños. Dice, para todos los panameños. Digo, hasta el título estoy pensándolo porque para todos los panameños. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados ejecuta una transformación sin precedentes con el plan proyecto de alto impacto social que ha llevado agua potable a 56.000 panameños que esperaron décadas para este servicio básico. Gracias a la perforación y reactivación de pozos, 130 nuevos pozos y 73 rehabilitados. Se han eliminado los camiones cisternas, generando un ahorro de 7.9 millones. El IDAN ejecuta una inversión histórica de 850 millones en obras hídricas en todo el país, beneficiando a más de 1 millón de personas. Más de 1 millón. 1 millón de personas, estamos hablando del 25% de la población panameña que no tenía agua. Estamos hablando de mucha gente. Desde Darién hasta Boca del Toro, a ellos se suman 248 millones en saneamiento, impactando a 360.000 panameños con nuevos sistemas de alcantarillado sanitario. Profesora, esta cifra que dice el informe del presidente, no sé si se reproduce en la realidad, por ejemplo, de Chorrera y Arraiján, o por el tema de las zonas marginales de la ciudad de Panamá. Quisiera ver si esto es posible, porque yo veo que todos los días uno de los temas más sentidos en esta cuestión es el tema del agua. La gente cierra la calle, principalmente en el área de Panamá Oeste, por el tema del agua. Entonces, profesora, ¿en qué se basa esta ¿es cierto esto que está aquí? Bueno, podríamos arrancar con una pregunta bastante compleja, pero se puede ir desmenuzando. O sea, estas grandes inversiones de capital ¿realmente son inversiones a beneficio de las comunidades o refuerzan como tal este tipo de desigualdades con referencia al acceso al agua? Entonces, partiendo por allí, nos hace pensar que datos básicos, por ejemplo, en sectores donde más de 20 años no han contado con este acceso al agua. Por ejemplo, en La Chorrera se puede mencionar mucho, se puede mencionar el Coco, se puede mencionar el corregimiento de Herrera, se puede mencionar, entre otros, como Río Congo, que no cuentan con acceso al agua. Y eso no es solamente de ayer o antes de ayer, tienen más de 10 años así, más de 20 años, donde si se visualizan y nos adentramos a los datos específicos del censo, hay comunidades donde muestran que en una cantidad de 500 hogares, 400 y tantos no tienen acceso al agua en estaciones secas las 24 horas. Entonces, esto es preocupante. ¿Qué hay más allá de estas inversiones de capital que está llevando a cabo el gobierno? Entonces hablan de estos pozos que le han dado beneficio a una cantidad de hogares, pero exactamente a costa de qué. Yo trabajo precisamente en una de estas comunidades que tiene más de 20 años, que no tiene acceso al agua y que por muchos años se ha introducido el IDAN allí, el canal, la ACP, para tratar de habilitarles este acceso al agua, pero siempre queda inconcluso. Inconcluso porque las personas no viven en una comunidad donde genere esa cantidad de inversión que generalmente se está acostumbrado históricamente, que en el acceso al agua se facilita a los lugares o a los territorios donde existe un nivel económico de inversión. Entonces, lastimosamente, hemos visto que históricamente este acceso al agua
está como genera esta desigualdad por este sentido, porque no es un territorio que, que sirve para una inversión para el país. Pues. Bueno, profesora, bueno, definitivamente lo que nosotros hemos visto sobre la base de la denuncia de diferentes comunidades, no solamente en Chorrera de Leján, sino en el país, principalmente en la realidad de Chorrera, está vinculándose directamente con que antes muchas barriadas, hay una queja, ¿no? Antes muchas barriadas tenían agua. Claro. En un momento determinado entra, vamos a decirlo, una inversión en nuevas barriadas. Y las barriadas que tenían antes agua ya no tienen. O por lo menos entonces como sectorizada, ¿no? Entonces, ahí hay un trasfondo en el tema principalmente de los elementos de inversión en infraestructura para estas nuevas barriadas, que en alguna medida podemos entender, si lo hacemos un análisis de clases sociales, podríamos entender que dependiendo del valor de la barriada, así mismo va a ser el acceso o no acceso al agua potable como tal, por las capacidades que tienen las potabilizadoras en el área. Entonces, yo diría, y eso no sé si es parte de su tesis, hacer el análisis precisamente en donde las inversiones de este capital como tal están modificando la intención de la inversión para el agua en disponibilidad a las 24 horas. En pocas palabras, lo que quiero decir que en las zonas donde están las grandes inversiones de centros comerciales y barriadas más caras, esas se le está garantizando agua 24 horas. Y las otras, ¿qué pasa? ¿Pozos y carros cisterna? Sí, bueno, para darle un ejemplo preciso de esto, por ejemplo en La Chorrera hay una barriada que está frente a un centro comercial que se llama Las Lomas, y ellas se ha mantenido con su servicio del agua constante las 24 horas, y que las pocas casas que se pueden visualizar en el censo es porque ya no están habitadas y que indica que no tienen ese acceso al agua, pero se han mantenido arriba de 500 y tanto de hogares que mantienen este acceso al agua. Sin embargo, hay otras barriadas que están a 30 minutos de este centro comercial, tienen el agua sectorizada o no les llega las 24 horas. Pero antes sí les llegaba. Pero antes sí les llegaba, cuando no estaba construida estas barriadas al frente del centro comercial. Entonces eso indica que hay una racionalidad importante en términos de cómo se hace la distribución del agua potable como tal, y siempre hemos dicho que es un problema de gestión. Y es cuestionable. Porque, y también una lógica importante, porque en tiempos en el que llueve, las protestas disminuyen. Y porque la gente está agarrando agua de la naturaleza como tal. Pero cuando hay estación seca, por supuesto que las protestas aumentan en su conjunto. Entonces, lo que quería destacar, profesora, quizás para que pueda corroborar o desmentir, es que hay una racionalidad económica frente a la posibilidad de la distribución y acceso del agua potable en las comunidades como tal. Y quisiera llevarlo un poco al tema del río La Villa. ¿Qué pasó con el río La Villa? A multitas de $10,000 nada más para aquellos que han envenenado el río y de paso el riesgo de salud de la población. $10,000 nada más es una cuestión de eso. ¿Qué opina de eso, profesora? Claro, mira, definitivamente que este acaparamiento de oportunidades le ha servido para que estas inversiones como tal jueguen no tanto con la salud, sino que de aquellos que están ubicados cerca del río de la Villa, sino de todo el país. Entonces esto es totalmente riesgoso, porque ahora la población se encuentra en ese devenir de que no pueden tomar agua potable porque uno que otro se le ocurrió para generar algún tipo de nivel económico, utilizar el acceso a ese río y contaminarlo. No, definitivamente tenemos un problema serio allí, porque yo creo, y lo hemos mencionado de frente,
el castigo no compensa la gravedad claro. de la situación que se generó y que se sigue generando, porque todavía el agua no se puede beber. Y principalmente con elementos de, pareciera que la racionalidad económica supera a la racionalidad ambiental y a la preservación de la salud de la gente como tal. Pareciera que la salud de la gente está en un nivel secundario. Bueno, el presidente ha dicho que él es proempresario. Entonces, me parece que hasta los castigos son irrisorios frente a la situación de gravedad que se tiene. Para ir cerrando un poquito esta aseveración que hace este informe sobre los millones de personas beneficiadas con agua, de lluvia con agua, ¿esto es cierto? ¿Se reproduce en la realidad que usted está investigando, profesora, o no? Bueno, en el área que yo estoy investigando no se reproduce y no se refleja la verdad. Ok, bueno, mira, entonces tenemos un análisis interesante. ¿Profesor, alguna otra cosa que agregar? ¿No? No. Bien. El otro tema que íbamos a tocar es el tema del Ministerio de Seguridad. Vamos a ver qué dice el informe, profesor Edgar. Dice que ha habido un control migratorio, 99% de la reducción del proceso migratorio. Por supuesto, se hacen muchas críticas con respecto a esto. Pero ahora la migración viene de norte hacia sur, pasando por acá, ¿no? Y en efecto se ha debatido mucho hasta dónde esto está afectando los derechos humanos como tal. Por supuesto, esto no es un tema para gobiernos de derecha extrema. Los derechos humanos en este tema no aplican mucho. Efectividad policial. La Policía Nacional alcanzó un 90% de efectividad en capturas por homicidio. Entre julio de 2024 y mayo de 2025 incautaron 99.53 toneladas de droga. Nosotros tenemos que decir que Panamá es históricamente el país que más droga recoge, principalmente creo que en el planeta, precisamente por su tema de paz, así que esto no es nuevo. Recuperación de 2.491 armas y registraron 468 homicidios, con una tendencia a la baja en septiembre de 2024. Miren, 468 homicidios es mucho, una tasa bastante amplia. Y esto en efecto yo no diría que es precisamente un logro para ponerlo en un informe de este tipo. Lo que nos está diciendo claramente aquí es que hay una capacidad, y lo digo con el tema del conocimiento de una década de estudio sobre este tema de seguridad ciudadana como tal, en donde se muestra precisamente una capacidad reactiva frente al fenómeno de la seguridad ciudadana como tal. Nosotros siempre hemos insistido que en este país se han construido como políticas diferentes estrategias de seguridad ciudadana, que se paga un montón de plata a especialistas internacionales para que digan lo que los especialistas aquí hemos hablado. Y eso en efecto no ha tenido ningún tema de aplicación o ejecución como tal. Se ha trabajado en proyectos en donde se habla del tema y la vinculación de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales que hoy no necesariamente están aplicando políticas de prevención, que es precisamente la atención directa al fenómeno que produce la inseguridad. Y lo que vemos en este informe como tal es plena reacción fundamentada en nada de prevención como tal. Aunque aquí dice prevención y participación, dicen ellos. La Oficina de Prevención y Participación Ciudadana benefició a 24.650 personas y población estudiantil en los 8 centros de formación integral. Creció 13% gracias a la alianza con el Ministerio de Educación. No sé de qué se otorgaron 50 cupos para mi primer empleo. Si esto es la idea de prevención, tenemos un problema muy serio, porque esto no es prevención. La prevención debe ser de forma integral y en efecto con la coordinación de diferentes instancias del país que permitan precisamente hacer un abordaje integral para efectos de incidir en las condiciones que generan el delito. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Inclusive el tema del agua es una condición necesaria en la dignidad de la población que tenga acceso a las condiciones necesarias para generar la dignidad y precisamente el desarrollo de las comunidades que puedan reducir la participación de nuestros jóvenes en estos espacios delictivos. Pero definitivamente aquí lo que se muestra es pura y dura intervención en la mano dura, ¿no? Como se dice, y sin ningún tipo de estrategia, aunque están construidas
hay 3 estrategias y hay una política criminológica que el gobierno anterior aprobó, pero el propio ministro ha dicho que no ha leído ninguno de esos documentos. Entonces, no entiendo para qué se hacen los esfuerzos respectivos con este tema como tal. Igual el papel de la Policía Nacional, que la Policía Nacional tiene un papel de represión, definitivamente, y pareciera que todo se centra en la Policía Nacional como actor central que, entre comillas, garantiza la seguridad ciudadana. Aunque hoy la Policía Nacional se ve desde la percepción muy alejada de las comunidades, principalmente por la actuación de represión que se ha hecho al movimiento social sobre la base de la protesta, que en efecto queda mucho que denunciar con respecto a esto, y principalmente sobre la base de la exigencia de muchos grupos que han pedido que se hagan investigaciones sobre los abusos que ocurrieron en Bocas del Toro una vez levantadas las garantías constitucionales del país. Yo creo que es un tema para investigar en serio, dado que esto lo que provoca es una separación importante de la población frente a una instancia que se supone debe garantizar algún nivel de seguridad y protección. Ellos han cambiado su lema, antes era proteger y servir, ahora es Dios y patria. Entonces ahí debemos que, como usted, profesor, desde el tema del análisis de contenido, hay elementos fundamentales que considerar. Claro, por ejemplo, lo que han mencionado sobre el caso Río La Villa, ¿por qué en la sección del Ministerio de Medio Ambiente no sale algo sobre el río La Villa? Teniendo en cuenta que Medio Ambiente busca, en principio, proteger la biodiversidad y los recursos naturales. ¿Cómo se ha pronunciado el Ministerio de Medio Ambiente sobre el caso del agua y la contaminación? Y también el caso de la seguridad ciudadana, ¿por qué no se menciona a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque debemos recordar que ha habido propaganda donde se ha pretendido hacer o se ha hecho ya labor conjunta con personal de Estados Unidos, que seguramente ha estado en el tema de los pasos migratorios, de una política del presidente Donald Trump. Y el presidente Mulino lo ha manifestado en varias ocasiones los jueves, que es una tarea en conjunto con otras fuerzas. También recordar que precisamente el informe busca es establecer logros y de cierta forma que se acepte. Recordemos algo, un informe de este tipo, ¿quién lo consume? Es decir, ¿quién lee este tipo de informe? Le llega a la mayoría de población de una capa, es decir, que tengan digamos, el acceso para tener este informe. Este informe no se dirige incluso para sus propios, en el caso del Ejecutivo, para sus propios ministros. No se dirige para la clase empresarial tampoco. Se dirige para aceptar y validar acciones políticas. Por ejemplo, en el mensaje final del señor presidente, él expresa varias sentencias interesantes. Por ejemplo, menciona que este ha sido el primer gobierno que se atrevió a hacer una reforma seria e integral y responsable de la Caja de Seguro Social. Y al final, fíjense, esto interesante, poniendo al paciente en el centro de la atención. Recordemos, esta ley 462 se dirige a mejorar los servicios o se orienta para resolver un tema financiero de la Caja de Seguro Social O del Estado panameño. o del Estado panameño, ¿sí, no? Me da la impresión Para las calificadoras de sí, Así es. la pregunta es esta oración que pone poniendo al paciente en el centro de atención no es válida, no es el espíritu de la ley. Es algo interesante. Sacrificando, sí, ¿verdad? También menciona algo como hemos gobernado con transparencia, alejándonos de la política partidista, dando la cara y hablando siempre con la verdad. Bueno, primero hablar con transparencia, hablando con la verdad. Me cuestiono si los jueves que cada vez sale el señor presidente, él habla con la verdad. Recordemos cómo ha sido la confrontación del Ejecutivo contra aquellos opositores que han salido a las calles. No se ha hablado con la verdad, se ha hablado con gas lacrimógeno, reprimiendo otras voces. Por lo tanto, el tema de la verdad, sería muy bueno traer a un filósofo
para que el concepto de posverdad. Sí, que discutan muy bien el tema de la dieta. El concepto de posverdad es instalar un discurso que es ajeno a las estadísticas, o sea, en pocas palabras, una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es lo que está pasando como realidad, con la intención precisamente de instalar un discurso falso frente a la realidad como tal. En pocas palabras, profesores, este documento puede ser calificado como un documento de posverdad. Claro, podemos notar algo fundamental, por ejemplo, los adjetivos en español, adjetivos positivos. Cuando se lea el informe y usted vea siempre que se está atribuyendo muchos elementos positivos, hay que tener cuidado, porque es el mismo formulador del informe que está estableciendo algo positivo. Necesariamente un informe de este tipo no tiene que estar siempre abundado de adjetivación positiva. Se pueden dar indicaciones negativas respecto a algo, porque lo que se busca es difundir algún tipo de acción. O por ejemplo, han mencionado esto, que hemos promovido un modelo de gobierno abierto y franco, donde todos los sectores se les ha escuchado su voz. Pero por eso te digo, primero cuestionemos lo siguiente, el adjetivo abierto y franco. Abierto a la clase empresarial. Así es. Y franco para sí mismo, pero no con sus ciudadanos. Lo otro, a todos los sectores se les ha escuchado su voz. Posiblemente el señor presidente se refiera al proceso de la ley 462, donde hubo una convocatoria y sí, posible. Recordemos algo, escuchar es distinto a oír, y precisamente yo puedo escuchar aquellas iniciativas. Yo te puedo dar el espacio para que tú hables sin tomar en consideración claro, nada de lo que sí, no hay en verdad un espacio participativo. Que precisamente lo que pasó con la ley 462. Otro asunto, por ejemplo, Panamá está recuperando el lugar que le corresponde en el mundo, con una imagen renovada, digna y respetada. Mi primera pregunta es, ¿cuál es esa imagen de Panamá? ¿Cuál es esa imagen de Panamá que se está recuperando? Me da la impresión que Panamá, primero, alude a que Panamá ha perdido una imagen y que este gobierno es el encargado de recuperar esa imagen, y que esa imagen va a ser una imagen renovada, digna y respetada. Por supuesto, estos adjetivos, digna, respetada, renovada, es de acuerdo a el gobierno. Totalmente, es lo respetado por él, digna por él y renovada por él. Adelante, profesor, ¿quiere comentar algo? No, yo estoy escuchando plenamente el análisis que hace y en efecto, ¿no? El concepto de posverdad hay que tomarlo bien en consideración al leer este documento como tal, ¿no? Yo también quería destacar el tema de la reducción del tamaño del Estado y la eliminación del Ministerio de la Mujer como tal, que ha provocado una reacción en diferentes espacios y principalmente el movimiento feminista del país, en donde en efecto hace alusión a la necesidad de la estructura gubernamental que permita, garantice una política directa a los derechos de la mujer en la condición en la que existe. Pero estas decisiones de reducir o eliminar subyacen elementos ideológicos que hay que contemplar. Elementos ideológicos porque tú has escuchado muchísima más gente de ideologías de extrema derecha establecer y decir que en efecto hay que hacer un ministerio del hombre porque no debe ser igualdad, sin entender los elementos básicos que subyacen y construyen a la sociedad. Hay una sociedad patriarcal en su conjunto, en donde el gobierno como tal debe garantizar los derechos de la gente que está en estado de vulnerabilidad como tal, y en este caso de la condición de la mujer en sí misma. Pero el no entender esto, estilo Milei, estilo José Raúl Mulino, estilo Trump, te indica precisamente que detrás de estas decisiones subyace precisamente un elemento ideológico que le hace tomar decisiones en contra de reivindicaciones muy particulares de los grupos como tal. En este caso, en el tema de la mujer como tal, o en este caso, en el tema de los maestros como tal. Muchos han sido despedidos, perseguidos, igual los sindicalistas, en un modelo jamás visto. Después, quizás el único modelo comparado con lo que está ocurriendo es la dictadura militar que vivimos hace ya casi 40 años atrás. Entonces, tenemos una condición en este momento. Apenas está empezando el gobierno, el primer año, muchachos, faltan 4 más. Esperemos ver qué sucede con respecto al
retroceso principalmente de las reivindicaciones de derechos que muchas poblaciones han tenido en su conjunto como tal y que en alguna medida costó muchísimo llegar a este punto. A nosotros nos quedan unos minutos, profesora, para sus palabras de despedida de hoy. Bueno, precisamente yo iba a comentar que estos 365 días han sido logros para un solo sector y que queda mucho por trabajar, queda mucho por investigar, queda mucho por escuchar sobre todo de la población panameña. Muy bien, profesor. Bien, primero que estos espacios para discutir los informes de gestión son fundamentales, no pasan desapercibidos para el ciudadano que está interesado en conocer en qué situación imaginaria está en el cerebro, vamos a llamarlo así, del señor presidente, en una realidad totalmente distinta a la que se vive, por ejemplo, como dice la profesora Noemí, que ha habido sectores que no tienen agua, pero en el informe se habla de un impacto mayor y un millón de personas, 25% de la población, eso es totalmente cuestionable. Segundo, también algo que no dije, pero ver en el informe esas fotos de quiénes son los que acompañan al señor presidente en toda esta gestión. Son funcionarios, pero ¿qué tipo de funcionarios son los que están con él acompañándolos? También hay que, digamos, desmentir en cierta manera, porque no ha sido un gobierno que ha escuchado la voz de todos, no ha sido transparente, no ha gobernado con la verdad. Hay que desmentirlo porque se van construyendo relatos y al aceptar tantos relatos por 1 año, 2 años, 3 años, yo como ciudadano me creo que sí ha sido así. Bueno, pero yo creo que no ha sido hasta ahora, porque la encuesta te dice claramente que nadie le cree lo que está diciendo. 2.7% de aprobación, eso es histórico de bajo. Claro, ¿cuál es la cuestión aquí, profesor? Es que este informe lo recibe mucha población. Entonces, yo puedo saber que no es cierto, pero le está llegando la información a todos diciendo sí es cierto y sí ha habido impacto del 25% de la población con el acceso al agua. Hay que desmentir, por tanto, este tipo de informes. Bueno, para concluir definitivamente, yo creo que el hecho de que Perspectiva Sociológica se constituya en un programa de radio crítico y pero analítico, trayendo a los especialistas acá, es precisamente para desinstalar estos mensajes que lo que buscan es la manipulación y la propaganda, tratando de mantener a una población que ya de por sí vive alienada, enajenada, en un espacio sin normas y con una frustración inmensa. Tenemos una población que han logrado inmovilizar a pesar del descontento que se tiene en el país. Yo creo que Perspectiva Sociológica, y esperemos que tengamos la salud, el tiempo y las ganas de seguir desinstalando estas falacias de posverdad. Con esto me despido. El próximo viernes están invitados a seguir nuestro programa Perspectiva Sociológica. Seguiremos haciendo los análisis respectivos. Agradecemos aquí en Controles a Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por todo. A los profesores Noemí Aparicio y Edgardo Aguilar. Y también acá en Controles de Grabación a Maribel, que nos va a ayudar a subir estos programas. Nos escuchamos el próximo viernes. Saludos.